4. Colosenses capítulo 4, versículos del 1 al 4. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, esperando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Amor al Señor, en estos tiempos te pedimos que tú me ayudes, hable por mí sobre estos 4 versículos. Gracias por este estudio de Colosenses, gracias por enseñándome a mí sobre tu palabra. Señor, que yo puedo a enseñar a la iglesia lo que tú me has enseñado a mí. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Esta noche vamos a empezar el capítulo 4 de Colosenses. ¿Cuántos capítulos hay en Colosenses? 4. Eso dice que ya estamos terminando el libro de Colosenses y ojalá que aprendieron algo sobre Pablo y lo que quería decir a la iglesia de Colosa. Y estamos terminando obviamente este libro, pero sabemos que el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta en la cárcel de Roma, y Pablo está sufriendo por su fe en Jesucristo ahí en la cárcel de Roma, y ahí donde estaba escribiendo esta carta. Y Pablo obviamente nunca llegó a esta iglesia Colosa, pero él tenía un corazón de amor por esta iglesia del primer siglo, y nosotros lo vemos en los versículos que Pablo menciona en estos capítulos sobre el amor de él por ellos. Pero cuando el pastor de la iglesia Colosa, que se llamaba Epafras, fue a visitar a Pablo, Pablo tenía una carga por este grupo de creyentes aquí en esta iglesia, quien estaba luchando por su fe, y el Espíritu Santo le inspiró a Pablo a escribir esta carta que nosotros en nuestra Biblia llamamos el libro de Colosenses. Y Pablo escribió a la iglesia de Colosa para exhortar a los creyentes que estaban en esta iglesia, para exhortarlos a seguir luchando y no mirar atrás. Obviamente tenían unos falsos enseñanzas, falsos profetas que estaban enseñando cosas que no, falsas doctrinas, y Pablo le quería ayudar a ellos sobre eso. Pablo quería que ellos siguieran adelante para el Señor. Y en los pasados versículos que estamos leyendo, capítulo 3, estamos estudiando, aprendiendo sobre relaciones de los creyentes en la iglesia. Y esta noche vamos a ver el último relación. Vemos el capítulo 3, empezando versículo 18, hablando de diferentes relaciones. Y también Pablo en capítulo 4, versículo 1. Si miramos atrás en capítulo 3, versículo 18, habla de las esposas. Versículo 19 habla de los esposos. Versículo 20 habla de los hijos. Versículo 22 habla de los siervos. Y ahora en capítulo 4, versículo 1, habla sobre el empleador, jefe, la persona que manda a otros. Después de que Pablo habla de estas personas, él termina recordando a la iglesia a orar. Y vamos a ver la última persona que habla. También vamos a hablar sobre cómo estaba recordando a la iglesia a orar. Pablo les recuerda a la necesidad de orar a las relaciones que ellos tenían. Y también él pide en estos versículos 1 a 4, oración por él mismo. Que vamos a empezar
en versículo 1 de capítulo 4. Obviamente yo creo que este versículo debía estar en capítulo 3, en el fin del capítulo 3, porque sigue el pensamiento del versículo 25, pero lo que los hicieron, partieron los capítulos, decidieron de poner este versículo en capítulo 4, versículo 1. So, vemos primeramente esta noche la responsabilidad a los que están en autoridad que Pablo le dio a ellos. La primera responsabilidad es dar el pago justo que vemos en versículo 1. Como dije la semana pasada, tenemos que entender que a este tiempo Pablo estaba escribiendo el primer siglo. En Roma estaba viviendo debajo de esclavitud. Por eso tenemos que entender cuando Pablo habla sobre la relación, sobre nosotros decimos empleados, porque aplica a nosotros, pero a los amos, estaba hablando sobre ese tiempo, primer siglo de esclavitud. Y Pablo está hablando a los amos, a los que ellos que tenían esclavos. Pablo dice en versículo 1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y nosotros obviamente aplicamos este versículo como un empleado hablando a su empleador hablando a su empleado. Sí, empleados. Y Pablo dice que la responsabilidad que empleador tiene es para dar un siervo o empleado que sea justo y recto sobre ellos. Obviamente hacer justo es a recompensar a cada uno lo suyo. Hacer recto significa una persona que no se inclina a un lado o a otro. Y está pidiendo que el amo o jefe sea justo y recto a los siervos. Justo y recto era que los esclavos tenían en ese tiempo como comida que ellos necesitaban, la ropa que ellos necesitaban también, y que no se abusen de ellos de trabajo. Y eso que Pablo le estaba diciendo a ellos como amos, no abusen de ellos, sea justo y recto a ellos. Obviamente yo creo que una compañía hoy en día no debe de pagar a una persona más porque ellos están trabajando por mucho tiempo en esa compañía. Y hay muchos que son así, pues yo estoy trabajando 20 años en la compañía, pues debe de pagarme a mí más, ¿sabe? Y no creo que una compañía debe de pagar a una persona más porque ellos son americanos o puertorriqueños o africanos. No importa lo que ellos es, tiene que ser justo, recto. Compañías deben pagar cada uno por el trabajo que ellos hacen. Si trabajan duro, pues se merecen más, dándole un pago justo por lo que ellos hacen. Y aquí en la Biblia le enseña que esta persona en autoridad, el jefe, el empleador, debe ser justo y recto al siervo. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 9. Efesios capítulo 6, versículo 9. Mira lo que Pablo dice aquí también. Versículo 9 dice, y vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. 1 Pedro capítulo 6, versículo 1 y 2. Primero de Pedro capítulo 6, versículo 1 dice, todos los que están bajo
el jugo de esclavitud, tenga a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Versículo 2 de capítulo 6 dice: y los que tienen amos creyentes, no los tenga en menos por ser hermanos, sino sírvanles, o no lo tengo bien. Ok, Primera Timoteo capítulo 6. ¿Qué yo dije? No, yo no dije Pedro. Yo lo estoy grabando y cuando yo voy para atrás, tú vas a ver que no dije Pedro. Si yo no estoy ni al lado de Pedro. Mira, no tengo ni Pedro al lado de mí. 3 veces dije Pedro. Yo estaba pensando en el mensaje esta mañana que estaba en Pedro. Por eso estaba hablando. Yo dije, y visita no encontró todavía. Ok, primera de Pedro, no usted, no, sí. Timoteo. Vamos a empezar otra vez. Primera Timoteo capítulo 6. No salió de mi boca, ¿no? Ustedes son malos. Ok, primero Timoteo, ¿están ahí? Capítulo 6. Vamos a empezar otra vez. Los que están en Pedro, vamos a Timoteo. Dice, versículo 1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Yugo, tengo sed, por eso tengo jugo. Yugo de esclavitud, tenga a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tenga en menos por ser hermanos, sino sírveles mejor por cuando son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Después Pablo le dice en nuestro texto, Colosenses capítulo 4, ahí en versículo 1, Pablo sigue y dice, empezando en el principio, amos hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos. Después dice, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Nosotros debemos vivir con ese pensamiento en nuestra mente todo el tiempo, que nosotros tenemos un amo en el cielo. Pablo dice, yo quiero que tú como amo o amos le trate a sus siervos justo y recto, porque un día tú vas a conocer tu amo en el cielo. Gracias a Dios que nosotros no vamos a dar cuenta para nuestros pecados, pero vamos a dar cuenta a Dios por las oportunidades que se perdieron, y vamos a dar cuenta por cómo nosotros sirvimos a Dios. Pablo en ese versículo 1 dice, sabiendo, esa palabra sabiendo, todos nosotros un día, salvo o no, vamos a pararnos delante de Dios, como dice Efesios 6:9, y que para Él no hay acepción de personas. No importa si es jefe, si es presidente, todos vamos a estar ahí nivel. Un día vamos a pararnos delante de Dios y no va a importar qué posición en esta tierra tú vas a tener. Algunos dicen, yo soy cabeza de la casa y yo puedo gritar a mis niños cuando yo quiera. Yo puedo tratar a mi familia como yo quiera porque yo soy cabeza de la casa. Pero realmente si es un cristiano, la cabeza de tu casa es ¿quién? Jesucristo. Y un día, padres, los otros padres que están aquí esta noche, vamos a dar cuenta
a Dios por nuestra familia. Cómo nosotros tratamos a ellos, cómo nosotros les guiamos a ellos, cómo nosotros les enseñamos a ellos, nuestros niños, cómo enseñamos a nuestros niños y cómo le tratamos a ellos, cómo nosotros amamos a nuestra esposa. Todo eso nosotros vamos a dar cuenta al Señor. Yo soy pastor de esta iglesia y tengo el privilegio de enseñar, guiar a las ovejas, pero yo estoy debajo de la autoridad del Señor Jesucristo, que es nuestro Señor, y yo voy a dar cuenta por esta iglesia, por todo lo que pasa en esta iglesia. Y es bien importante que nosotros conocemos que tenemos un jefe en el cielo, un amo en el cielo. Tenemos que vivir con el temor de Dios en nuestros corazones. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero hay muchos cristianos que parece que no le importa a ellos o no realmente entiende que van a dar cuenta a Dios y lo van a ver cara a cara, como si no va a pasar. Ellos viven como si no va a pasar. Vamos a Hebreos capítulo 13. No Pedro, Hebreos. Hebreos capítulo 13. Versículo 17. Mira lo que dice Hebreos 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Yo voy a dar cuenta, obviamente, por toda esta iglesia, por la música, por los ministerios, por las ovejas. Y algunos pueden decir, pastor, es muy estricto. Pastor, debe cambiar la música como las otras iglesias lo están cambiando. Pero yo voy a dar cuenta para lo que está pasando en esta iglesia. No ustedes, no otras iglesias, no los pastores de otra iglesia. Ellos no van a dar cuenta para esta iglesia. Yo tengo que dar cuenta por lo que están pasando. Y Pablo dice en versículo 2, vamos a versículo 2 en nuestro texto, Colosenses capítulo 4, versículo 2. Después de que termina con los amos, los empleados, después en versículo 2 dice, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracia. Vamos a ver un momento el recurso de un cristiano. Una persona puede decir, pues yo no sé hacer justo o recto, pues gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios y podemos venir delante de Él en oración. Por eso después de versículo 18, hablando de toda persona en la familia, trabajo, todo hasta versículo 1 de capítulo 4, versículo 2, Él termina todo eso diciendo, perseverar en la oración. Dios puso este versículo 2 después de versículo 1 por una razón. Nuestro recurso es oración y este fue un regalo para nosotros de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice,
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídalo a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Yo creo que estaba buscando otro versículo, pero ese es un buen versículo también. Tenemos que pedir por sabiduría y Dios le va a dar la sabiduría a nosotros. Dios dice, yo quiero que tú vengas donde mí y busque de mí. Cuando nosotros hablamos sobre perseverar, dice en versículo 2, perseverar en oración, manténgase firme, constante en oración, orando sin cesar, como la palabra dice. Y Dios no quiere que tú ores solamente cuando es conveniente a ti, solamente cuando las cosas están bien, o solamente cuando tú tienes una necesidad grande. Dios quiere que tú ores sin cesar todo el tiempo, en lo bueno y en lo malo. Cuando todo está bien, orar. Cuando todo está mal, orar. Y Dios quiere que tú seas fiel en hablando con Él todos los días. Pablo dice, velando en ella. Esta palabra velando se encuentra también en Mateo capítulo 26. Vamos allá un momento, Mateo capítulo 26, versículo 41. Hablando sobre velando en ella. Aquí en Mateo capítulo 26, versículo 41 dice, Jesús está hablando. Dice, velar y que orar, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Y muchas de nuestras oraciones son sin pasión o clamor cuando estamos orando. Solamente estamos orando para orar, porque es algo que tenemos que hacer. Y tenemos que estar clamando a Dios realmente en rodillas al Señor, pidiéndole por peticiones. Dios quiere que tú ores todo el tiempo antes que tú hagas decisiones. Orar por esa decisión, porque puede afectar tu familia, tus niños y otros que están en su familia. Pero también Pablo en ese mismo versículo dice, con acción de gracia, dándole gracias a Dios por todo. Filipenses capítulo 4, versículo 6, un pasaje bien conocido. Filipenses 4, 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿en qué? En toda oración y ruego, mira que dice, con acción de gracia. Otro pasaje conocido, 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dice, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y Pablo quiere que ellos, la iglesia, entiende el propósito de la oración. Cómo hacer intercesor de oración para otros. Lucas capítulo 18, versículo 1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, dice el versículo 1. Orar siempre y no desmayar. Dios quiere que nosotros oramos siempre. Efesios capítulo 6. Versículo 18. Ustedes
Ya en otro año van a saber dónde todos los libros están en la Biblia. Vamos a tener un juego de sword. Le ponen la Biblia para arriba y el primero que encuentran el versículo. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora otra vez en nuestro texto Colosenses, en la última parte del versículo 3, dice también, empezando al principio, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abre puerta para la palabra. Pero vamos a esa primera parte, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Pablo dice, cuando está orando, también oren por nosotros. Ahora, una pregunta a ustedes. ¿Quién es nosotros? Y Pablo está hablando, dice, oren por nosotros. Pues significa más de otra persona, ¿verdad? Ok, ahí capítulo 1, versículo 1. Dice, apóstol Pablo de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Entonces yo creo que cuando dice ahí, oren también al mismo tiempo por nosotros, está hablando Pablo y Timoteo, que Timoteo está con él, obviamente esta carta. Colosenses 1:1, ahí miramos. Pero eso es importante orar por eso es importante orar por nuestros misioneros. Pablo dice, oren por las peticiones de ustedes, pero también oren por mí. Y nosotros como cristianos, como miembros de esta iglesia, debemos orar por los otros, los misioneros, porque somos intercesores para ellos en oración. Los misioneros dependen de nosotros por nuestras oraciones. Y el secreto de crecimiento de una iglesia, el secreto de el crecimiento de Iglesia Bautista Nueva Vida, se lo voy a dar para que lo sepan. El secreto es la oración. Amén. Si nosotros como iglesia seguimos en oración, vamos a ver que Dios va a seguir creciendo en nuestra iglesia. Por eso tenemos el servicio de oración los martes. Un servicio bien importante. Tenemos un recurso que es la oración, pero tenemos que usarlo, tenemos que practicarla. Ahora vamos a ver la petición de Pablo en estos 4 versículos. Dice, oren por nosotros. Y dice en versículo 3, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Eso fue la petición de Pablo a la iglesia. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Esto fue la carta de oración como misionero que Pablo le dio a la iglesia de Colosa. Y la única petición que escribió en esa carta para él es para que Dios abre las puertas del evangelio para él. Obviamente muchas de las cartas que leemos de misioneros a veces tienen una lista de todo que está pasando, todo que ellos necesitan, las peticiones materiales que ellos tienen. Pero Pablo quiere que ellos oraban solamente para que las puertas abren para que Él pueda dar el evangelio de Jesucristo. Y nosotros debemos orar todos los días que Dios le abre puertas para nosotros mismos, para hablar a otra persona. ¿Cuántos por la mañana le piden a Dios, Dios, abre una puerta para que yo pueda dar el evangelio a otra persona? Y debemos orar. Y si nosotros oramos, Dios va a abrir la puerta. A veces abre la puerta y nosotros no entramos. Dice, mira, que tú oraste para la puerta abrir
te abrí la puerta, pero tenía temor y no diste el evangelio. El otro día estaba en el correo y vi a Emilio andando por ahí, estaba poniendo tratados en los carros, y después de que saludé a Emilio, te pasó y uno de esos carros que estaban ahí, la señora salió y empezó a leer el tratado. Y a veces solamente andando, yendo a un lugar, dejando tratados, hacen gran impacto. Podemos dejar un tratado en cualquier sitio, una persona lo coge, lo lee, y por medio del Espíritu Santo pueda tocar esa vida y ellos puedan venir a Jesucristo por ese tratado. Nosotros oímos muchos testimonios de personas que vinieron a Jesucristo por un tratado. Por eso yo animo a la iglesia que cada sitio que nosotros vamos a dejar tratado. Cada vez que yo y Sonia salimos a veces a comer los jueves, a veces una pizza solamente para nosotros hablar, pasar tiempo juntos, y siempre dejamos un tratado con la propina. Obviamente tiene que dar una propina buena, porque si no, si dan un pesito, ellos van a coger el tratado y lo va a botar. Pero a veces me gusta darle a ellos en su mano: aquí está tu propina y a un tratado, te quiero invitar a la iglesia para que venga. Y donde quiera que nosotros vamos, debemos estar preparados a hablar del evangelio, porque si pedimos por la mañana, Dios abre una puerta para mí a dar el evangelio, tenemos que estar preparados. Y si no tiene un tratado contigo, pues no está preparado. Obviamente tú puedes hablar sin un tratado, pero es bueno estar preparado. Si no tiene tratado, tenga versículos en su mente que están memorizados, que puede hablar a ellos sobre el evangelio. Pablo quería que ellos oren para que las puertas abren para el evangelio. Y Pablo dice también en el versículo 3, al fin de dar a conocer el misterio de Cristo, significando la muerte, la resurrección de Jesucristo, hablando del evangelio. Efesios capítulo 6, yo creo que leemos uno de los versículos. Lo voy a leer otra vez. Efesios capítulo 6, versículo 19, 20. Efesios capítulo 6, versículo 19 y versículo 20 dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer de nuevo el misterio del evangelio, por la cual soy embajador en cadenas, de nuevo hable de él, como debo hablar. Cuidado porque no quería ser desnudo, porque no estaba desnudo. Por eso a veces yo pido antes, porque después si digo desnudo, pues está hablando desnudo. Así no era. Después Pablo dice en versículo 4, nuestro texto, Colosenses 4, y terminamos con el versículo 4, dice: para que lo manifieste cómo debo hablar. Pablo quiere que se manifieste el misterio de Dios, el evangelio, que salga de su boca claro, para que todo pueda entender el evangelio que él quiere hablar. Pablo dice: ora que yo puedo hablar con confianza y poder del evangelio. Terminamos esta noche con esta frase que Pablo dice: ¿cómo debo hablar? ¿Cómo debo hablar? Pablo dice: como cristiano
esto es que yo debo hacer. Como cristianos nosotros debemos hablar de Jesucristo. Esto es mi trabajo como cristiano, para testificar de Jesucristo, para hablar sobre lo que Jesucristo hizo en mi vida. Y Pablo sabía que con la ayuda de Dios, él puede hablar como él debe de hablar. Él puede hablar del Evangelio con poder y por medio del Espíritu Santo, ayudándolo con las palabras, porque Dios le va a ayudar. Y esa es la petición que tenía a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros, en conclusión, cuántos de nosotros estamos perseverando en oración, como dice Colosenses capítulo 4, versículo 2? Perseverar en la oración. ¿Cuántos de nosotros cristianos esta noche estamos perseverando en oración, orando sin cesar por las peticiones? Orar por su pastor. Ojalá que cada uno de ustedes oren por mí, oren por la iglesia, oren por los enfermos, oren por los que no están fieles a la iglesia, perseverando en oración por esas peticiones. No solamente perseverar, pero tener acción de gracia en nuestras oraciones. Nosotros debemos de pedir, y nosotros pedimos mucho, pero en nuestras oraciones debemos tener acción de gracia. Dios, gracias por la salvación, como lo hablamos esta mañana. Poniendo eso como parte de nuestra oración, acción de gracia. Pablo dice, oren por mí. ¿Cuántos de nosotros estamos orando fielmente para los misioneros? Los misioneros que nosotros apoyamos. Ellos, como Pablo le estaba pidiendo oración por él, ellos piden oración de nosotros como intercesor, y ellos dependen de nosotros para orar, para llevar las peticiones de ellos delante del Señor. Debemos de practicar todos los días orar por nuestros misioneros. Oren que Dios abre las puertas para la palabra para ellos, los misioneros. Ellos van a diferentes lugares que ellos necesitan la ayuda del Señor, para que Dios abre las puertas a diferentes pueblos que ellos están, para ayudarle a dar el Evangelio. Y nosotros debemos orar por eso. Nosotros debemos orar que Dios le abra las puertas a nosotros aquí en Mayagüez. Orar que Dios me abra las puertas a mí como pastor a hablar a diferentes personas, a invitarlos a la iglesia. Pero también a ustedes, no puedo hacerlo solo. Necesito a cada cristiano para ir. Que también ustedes oren, Dios, ábreme puertas para que yo pueda dar el Evangelio a otros. Y cuando Dios te abre la puerta, que ustedes entren y con el poder de Dios puedan compartir el Evangelio. Oren que Dios abre las puertas para la palabra, para ti, para mí, para otros en la iglesia. Que nosotros podemos hablar con poder y confianza del Evangelio. Y Pablo dice, perseverar en oración, orar por mí, orar por que yo pueda dar el Evangelio, a tener ese poder. La semana que viene vamos a seguir en versículo 5. Vamos a estar de pie, vamos a leer versículo 1 a 4, capítulo 4. Lo leemos todos juntos. El capítulo 4, Colosenses capítulo 4, versículo 1 al versículo 4, la palabra de Dios dice todo junto: Amos hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros,
para que el Señor nos abre puertas para la palabra, a fin de conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Ahí esa parte no lo toqué mucho, pero dice en versículo 3, por el cual también estoy preso. Dice, oren por que tengo poder a llevar la palabra, porque yo, por dando la palabra, también estoy preso. Estaba preso por él dando la palabra, el evangelio a ellos. Vamos a orar. Señor, te pedimos, te damos gracias por estos versículos. Señor, ayúdanos a perseverar en oración. Ayúdanos a orar por nuestros misioneros. Ayúdanos a orar fielmente, orar sin cesar. Ayúdanos a orar para que tú abres puertas para nosotros a dar el evangelio. Y Señor, yo pido que cada cristiano, cada día, piden, Dios, abre la puerta para yo dar el evangelio a una persona. Y que nosotros como cristianos podemos estar preparados para hablar de ti. Y con el poder tuyo, las palabras tuyas, tú lo puedes usar nosotros grandemente para que otros puedan conocer de tu amor. Ayúdanos a aplicar sobre lo que Pablo estaba enseñando a la iglesia en estos versículos. En el nombre de Jesús. Amén. Manténgase de pie ahí, vamos a terminar en el último himno.